Entonces, este es el último tema antes de la evaluación rutina 2. Hoy en día la evaluación rutina 2 es la próxima semana. Y lo que vamos a hablar hoy día es de un tipo de genética no mendeliana, que la verdad es lo más común, es lo que se observa y por lo cual están controladas la mayoría de los caracteres observables. ¿Sí? Entonces, y es justamente herencia no mendeliana relacionada a interacciones. ¿Qué quiere decir interacciones génicas? Como su nombre lo indica, ¿no? Interacción entre genes. Aquí no vamos a hablar de un gen, un fenotipo, ¿cierto? Sino varios genes, un mismo fenotipo. Entonces, ¿qué tipo de caracteres creen que están involucrados aquí? ¿Qué tipo de caracteres? ¿Por qué, por ejemplo, nosotros evaluamos, o evaluó en su momento, el tema de color de hoja, forma de tallo, forma de lo que sea? ¿Por qué creen? Para poder predecir un resultado. Ya, pero ¿por qué elegir esas características? Porque son las condiciones. Exacto, lo que se puede ver, ¿cierto? Lo que se puede ver, lo que yo puedo cuantificar fácilmente y solo puedo visualizar. Entonces, y aquí ya donde entramos a temas o caracteres que se llaman cuantitativos, ¿no? Caracteres cuantitativos. ¿Y qué es un carácter cuantitativo? Por ejemplo, podría ser producción de leche, es un carácter cuantitativo. El peso de un animal es un carácter cuantitativo. El pelaje, también podría ser un carácter cuantitativo. Pelaje en ovinos, por ejemplo, el peso de yo, ¿no? Entonces son caracteres cuantitativos que yo no puedo cuantificar. Entonces, esos caracteres no están controlados solo por un gen, sino son un grupo de genes que van a interactuar entre ellos para dar ese fenotipo. ¿Ok? Entonces aquí, de una manera simple, ¿sí? ¿Cómo es que los genes interaccionan entre sí? Y todo, por ejemplo, en biología celular, por ejemplo, todo está mediado por enzimas, ¿cierto? Por proteínas, por señalización, y la mayoría pues, son catalizados por enzimas. Entonces tenemos aquí una molécula A, el cual es catalizado por una enzima A, dando origen a una molécula B, que a su vez es catalizado por una enzima 2 y así, hasta tener un producto final, en este caso la molécula B. ¿Ok? Entonces cada paso de estos son enzimas. ¿Y qué es una enzima? Es una proteína. ¿Y qué necesito para tener una proteína? Necesito un gen. Es una secuencia de DNA. ¿Ok? Entonces, a partir de la secuencia de DNA se va a producir esta proteína que es una enzima, y esta proteína o enzima va a realizar su función dándole, por ejemplo, una pigmentación determinada. Entonces, es así como nosotros obtenemos la pigmentación. No es tan simple como decir, profe, tengo un genotipo AA y voy a tener una pigmentación roja, se acabó. No es así como funciona, sino va a haber multigénicas o poligénicas las que van a estar interfiriendo para tener una pigmentación. Y un ejemplo claro es, por ejemplo, aquí, el albinismo. ¿Sí? Todos sabemos que la pigmentación en humanos, ¿no? está dada por una proteína llamada melanina. ¿Sí? La melanina. Entonces, a mayor melanina, ¿sí? la persona va a ser un poco más tez oscura, y a menor melanina va a ser un poco de más clara. Entonces, esta gradiente, ¿sí? me va a dar la melanina. Pero la melanina es una proteína, entonces, que ha sido metabolizada. ¿No? ¿Y a partir de qué es metabolizada? Pues a partir de la tirosina. Entonces la tirosina va a tener receptor de la tirosinasa, formando la natoquinona, la DHCA y la producción de eumelanina, que es la melanina verdadera. Entonces, esto es lo normal, lo que tendría que ocurrir, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si hay albinismo? Entonces, si hay albinismo, no tenemos esta producción, no tenemos melanina. Entonces, justamente hay una mutación en alguna de estos genes, en alguna de estas enzimas, que hace que esta vía normal se vea interrumpida. ¿Ok? Y aquí tenemos pues, las diferentes variantes, ¿no? La primera mutación podría darse aquí, ¿no? Que se conoce como AOC1A, en lo cual la tirosinasa muta y no puede convertir la tirosina. Entonces todo esto se cancela. Al cancelarse, no vamos a tener melanina, no vamos a tener pigmentación y el individuo es albino. ¿Ok? También puede haber aquí una mutación de la P1 o la AO0. Entonces, cualquiera de estas dos vías se puede interrumpir, ocasionando ¿qué cosa? La poca o nula producción de melanina. O puede haber una variante de esa melanina, la llamada feomelanina. ¿Sí? Principalmente, esto de aquí se da, por ejemplo, el tema de cabello, ¿sí? Formando los individuos o cabello pelirrojo. Entonces, ¿por qué hay una variante? La REMIO, no sé, es una variante produciendo o
provocando la producción de feomelanina. ¿Okay? Entonces, es así como se da la pigmentación, ¿verdad? Nosotros no podemos, como repetí al inicio, predecir solo con un gen, sino hay múltiples genes que están involucrados en esta vía metabólica. ¿Sí? Entonces, justamente cómo interaccionan estos genes, eso es lo que vamos a ver hoy día, llamado epistasa. ¿Ok? Entonces, el albinismo justamente no solo se ve en humanos, o sea, la melanina no solamente se encarga de la pigmentación en humanos, también la pigmentación en diferentes especies, ¿no? Desde mamíferos, peces, anfibios, etc. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a empezar con este primer concepto de interacciones génicas aditivas. ¿Sí? Esta palabra aditiva, ¿sí?, se va a emplear un montón en mejora genética. ¿Ya? Es una palabra, con eso se arranca mejoramiento genético, con la palabra aditiva. Y como su nombre lo indica, adición. ¿Qué me quiere decir aditiva? Que si tengo un genotipo determinado, ¿vale? Ahora no hablamos de un solo gen, ¿cierto? Vamos a hablar de varios genes. Entonces tengo este genotipo, ¿ok? Está involucrado 5 genes. ¿Qué significa interacciones génicas aditivas? Significa que cada gen, ¿sí?, va a aportar para el fenotipo. Cada gen va a aportar para el fenotipo. ¿Okay? Cada gen aporta su granito de arena. Es por eso que se llaman aditivas, no adicionan. Entonces, el efecto aditivo de un genotipo quiere decir que cada gen me va a aportar, ¿sí?, me va a adicionar para obtener al final un valor aditivo total. ¿Sí? El valor aditivo luego ya se va a ver para temas como heredabilidad, cosas así llamadas de mejoramiento genético, más poblacionales. ¿Ok? Pero en resumen, valor aditivo es eso. Cada gen, ¿sí?, me aporta para tener un efecto fenotípico o genético total. ¿Ok? Entonces, como les decía al inicio, ¿no? Básicamente, los caracteres que están siendo controlados por ese tipo de genética son caracteres cuantitativos, ¿no?, caracteres productivos. Entonces, esos caracteres van a presentar una variación continua. Si no, vamos a tener un fenotipo A y un fenotipo, un fenotipo rojo y un fenotipo blanco, se acabó. Si no, vamos a tener una gradiente, fenotipo rojo, más claro y blanco. ¿Sí? Vamos a tener una gradiente de expresión, ¿no? Aquí no vamos a tener, y esto que se ve en la naturaleza, ¿cierto? No vemos dos fenotipos nada más bien definidos. ¿Qué vemos en la naturaleza? Vemos diferentes niveles de expresión, ¿sí? Diferentes, justamente vamos a ver luego que se llama expresividad. ¿Ok? Entonces, estos caracteres presentan una variación continua, ¿sí?, en la cual el fenotipo es gradual. ¿Sí? Entonces, por eso desde el inicio, ¿no?, el tipo de caracteres que están gobernados por este tipo de herencias son los de mayor importancia a nivel de producción animal. Por eso que el mejoramiento genético se ve este tipo de herencias. ¿Sí? Tenemos de leche, producción de carne, prolificidad, número de huevos, etc. Entonces, todo lo que es a nivel de caracteres productivos son controlados por este tipo de herencia o de interacción genética. ¿Sí? Justamente la que se encarga de este estudio ya no va a ser una genética a nivel de individuo, porque en la clase pasada nosotros veíamos una genética a través de individuos, ¿cierto? Pues un individuo A, pues un individuo B, vamos a ser el individuo C, que es el hijo. Eso es lo que veíamos hasta la clase pasada, ¿no? Diferentes interacciones alérgicas, con 1, 2, máximo 3 genes. ¿Ok? Acá no, acá nosotros vamos a hablar de población. ¿Okay? Ya no vamos a hablar de individuos, sino vamos a hablar de población, es decir, vamos a trabajar la población como tal. Es por eso que a partir de la clase 14, si vamos a hacer genética cuantitativa, pues vamos a necesitar recordar conceptos de estadística, ¿no? Y no son conceptos complicados, ¿vale? Estadística como qué, por ejemplo, medios, creo que todos sabemos. Conceptos como varianza, ¿sí?, que es la variación de mis datos, efectos, parámetros como desviación de estándar.
¿Ok? Entonces, porque aquí vamos a trabajar a nivel de población. ¿Ya? Bien. Entonces aquí hay el mejoramiento genético, que en su momento lo van a ver, pero básicamente el mejoramiento genético, el corazón del mejoramiento genético es la varianza. La varianza. Entonces, es la variabilidad de información de grupo de datos que tenemos en una determinada población. ¿Ok? Entonces, no hay que desviar mucho y hablar de esto. Les decía, ¿no? Ahora vamos a hablar primero de varios genes. Ya nos olvidamos de un solo gen, dos genes. Ahora vamos a hablar de varios. Entonces, estos genes, por ejemplo, aquí tenemos dos genotipos definidos, dos líneas puras definidas. La línea pura blanca y la línea pura roja. Como cada gen me aporta, ¿sí? Como cada gen aporta algo al fenotipo total, nosotros vamos a tener, después de hacer el cruce de diferentes genotipos, vamos a tener lo que se llama una gradiente. ¿Sí? Una gradiente. Del cual, por ejemplo, si todos son homocigotos, va a tener color rojo. Si todos son homocigotos para los alelos recesivos, va a tener el color blanco. Pero si hay una mezcla de ellos, ¿sí? Si hay una mezcla de ellos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una gradiente. ¿Ok? ¿Esto por qué se da? Porque cada gen tiene un aporte hacia el fenotipo. Entonces se llama valor aditivo del gen. ¿Ok? ¿Por qué explicamos esta variabilidad? Porque cada gen va a aportar. Entonces, como acá, por ejemplo, hay pocos recesivos, entonces ya está un poco más pigmentado. Como acá todos son recesivos, no están pigmentados. ¿Sí? Entonces, esa es la explicación de la genética de manera simple, utilizando tres genes, porque esa variabilidad en los fenotipos. Entonces, y así, ¿no? Cuando trabajamos, por ejemplo, con un gen, vamos a tener tres fenotipos determinados. Cuando trabajamos con dos genes, vamos a tener 5 fenotipos. Y así. Al final, mientras más número de genes tengamos, ¿sí? Mientras más genes tengamos, vamos a tener más clases fenotípicas. ¿Y qué es una clase fenotípica? Lo que vemos acá. Es una clase fenotípica, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases fenotípicas. 7 gradientes. Entonces, mientras más genes, ¿sí?, intervengan en esta herencia, va a haber más clases fenotípicas, vamos a tener más gradientes. Al final, poblacionalmente, lo que se va a formar es esto, una curva de distribución normal. Esto lo han visto en estadística, creo que la primera, segunda clase, básicamente una distribución normal, es aquellos datos que tienen ese padrón, un padrón de curva, ¿sí?, los cuales tienen varias características, ¿no? Por ejemplo, la principal característica, esta de acá. ¿Qué dato me representa este punto? La media, ¿cierto? La media. Es lo primerito que nosotros debemos valorizar. ¿Ok? ¿Y esta distancia qué vendría a ser? La distancia de la media a cualquier punto, ¿qué vendría a ser? No, cualquier punto. O sea, por ejemplo, esta distancia hacia acá, o hacia acá, o hacia acá, ¿qué vendría a ser? ¿Qué me indica eso? La varianza de desviación estándar, porque la varianza es lo mismo que desviación estándar sobre su raíz cuadrada, ¿cierto? Es el valor a nivel matemático, es su raíz cuadrada. Entonces, básicamente, si tenemos este tipo de gráficas o tenemos este otro, por ejemplo, ¿qué me indicaría este otro? Tenemos dos gráficas. Acá tengo con la misma media, ¿cierto? Están compartiendo la media. ¿Qué me indica eso? De manera simple, concreta. ¿Qué puedo decir de los datos? ¿Cuál es más variable? ¿El A o el B? ¿Cuál es más variable? ¿El A o el B? ¿Cuál creen que tiene varianzas más grandes? El A, ¿no? Ahí gráficamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los datos son súper variados. En cambio, estos de acá son datos bastante similares, ¿no? Si tenemos una gráfica de este tipo, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Casi igual, ¿no? Y este concepto tan simple es el corazón del mejoramiento genético. ¿Ya? Este concepto tan simple es el corazón del mejoramiento genético. ¿Por qué? Porque nosotros en el mejoramiento genético aprovechamos esta variabilidad. ¿Sí? Todos trabajan con varianzas, ¿ya? Entonces, estadísticas se están llevando. ¿Tienen dudas sobre varianzas? No las tengan, pues no. Bueno, ¿ya? Varianzas.
parejas de individuos con el fenotipo determinado dado su genotipo. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 individuos. ¿Sí? 7 individuos, 7, 8, 3, 4, 5, 7 individuos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, todos tienen el mismo genotipo, vamos a suponer, partimos del hecho, que todos tengan el mismo genotipo. Entonces, sin embargo, tienen diferente penetrancia. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, es el 100% de penetrancia. ¿Vale? ¿Por qué 100% de penetrancia? Porque todos tienen el mismo fenotipo. Acá, por ejemplo, ¿cuánto sería su penetrancia? 3 de 8, ¿cuánto es esto? De 7, ¿no? 3 de 7, aprox. 3.5, aproximadamente 40%, ¿no? Más o menos. Y aproximadamente 40% de penetrancia. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice la penetrancia? Es cuántos individuos tienen el mismo fenotipo, ¿sí? Partiendo que tengan el mismo genotipo. ¿Ok? Pero pronto, si tienen el mismo genotipo, deberían tener el mismo fenotipo. No, pues. Entonces, aquí otro concepto, mejor que una vez más, que es el tema de el fenotipo es igual al genotipo más ambiente. ¿No? Entonces, eso lo explica. Si es cierto, tienen el mismo genotipo, sin embargo, el fenotipo puede ser diferente. ¿Por qué? Porque hay también intervención del ambiente. Entonces, por eso tenemos aquí la penetrancia, vendría a ser un 40%, ¿sí? Porque hay efecto del ambiente. ¿Ok? Entonces, no, fenotipo es esto. Esto es fenotipo igual a genotipo más ambiente. Esto es fenotipo. ¿Ya? La penetrancia simplemente es el número de individuos, ¿sí? Que tienen fenotipo igual a partir de su genotipo. Listo. Y lo que es expresividad, ¿vale? Que es otro concepto. Expresividad viene a ser relacionado con los niveles, ¿sí? Los niveles que un fenotipo puede tener, ¿no? Por ejemplo, niveles o intensidad que expresan un fenotipo determinado. Entonces, acá por ejemplo tenemos diferentes aspectos de los perros de la raza Beagle, ¿sí? Entonces, donde vemos, por ejemplo, aquí mucho más con manchas mucho más pequeñas, y aquí las manchas cubren toda la totalidad del cuerpo del animal. ¿Ok? Entonces, es la expresividad. Aquí nosotros no podemos hallar penetrancia, ¿cierto? Pero sí podemos hallar niveles de expresividad, donde está más expreso el genotipo y aquí está menos expreso para las manchas. Entonces, básicamente, expresividad y intensidad, ¿sí? Con la que se expresa un genotipo. Un genotipo. Penetrancia, aquí esta gráfica es más fácil. Penetrancia, ¿sí? Es cuando tienen el mismo fenotipo, ¿sí? Cuando los individuos tienen el mismo fenotipo a partir de su genotipo igual. Ellos tienen el mismo genotipo. Perfecto. ¿Qué se esperaría? Que el fenotipo sea igual, ¿cierto? Pero está afectando también el ambiente. Entonces, fenotipo, pasa que la palabra en inglés, fenotipo es igual a genotipo más ambiente. Entonces, se espera que el fenotipo sea el 100% acá. Si todos tienen el mismo genotipo, se espera que sea el 100%. Pero no vemos eso, ¿sí? Vemos que 2, 3 individuos nada más. ¿Por qué? Porque este de aquí cumple un papel. Entonces, eso es lo que es penetrancia. Expresividad ya tiene que ver con intensidades. ¿Sí? Tiene que ver con intensidades. Por ejemplo, aquí, si bien es cierto, estos no se expresan igual que los de. Vamos a poner un color azul. Sin embargo, sí expresan algo de este fenotipo. Entonces, tienen niveles de expresión que se llaman. ¿Sí? Niveles de expresión. Y aquí, por ejemplo, no se ve mucho, pero bueno, aquí por ejemplo, aquí tenemos palabras simples, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, el mismo genotipo, ¿vale? Entonces, estos individuos tienen el mismo fenotipo, entonces estamos viendo la penetrancia de ese genotipo. ¿Ok? Listo. Pero también hay niveles de expresividad, ¿no? Acá no se ve bien, pero en la diapositiva sí se va a ver, cuando está un poco más claro, un poco más oscuro, más oscurito, más claro, más claro. Entonces son niveles de
¿Ok? Entonces, generalmente se encuentra eso, una penetrancia y una expresividad variable, con intensidades. Claro. O sea, tipo, son, más que todo, claro, se podría relacionar con las enfermedades, solo que en este caso son grados. Gravedad. Claro, o sea, penetrancia sería porque personas con asma. Se acabó. ¿No? Y expresividad son niveles de asma. Luego tenemos lo que es la entropía, ¿vale? Entonces, la entropía es cuando un gen tiene más de un efecto fenotípico, ¿no? Es decir, vamos a ver, por ejemplo, aquí, el gen Virgo, que está altamente caracterizado en perros, ¿sí? En los cuales, además de estar involucrado en lo que es el fenotipo del individuo, que tiene un manto casi claro, tiene ojos azules, también está afectando lo que es la fertilidad del individuo. ¿Sí? Entonces, afecta a lo que es el fenotipo del individuo, pero también afecta a lo que es los parámetros de fertilidad, ¿no? Ese puede ser un gen, por ejemplo, que nosotros denominamos entropía, ¿vale? Un gen que está involucrado en varias vías. Luego tenemos la anemia falciforme en humanos, lo mismo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la anemia falciforme no solamente tiene un efecto a nivel de la destrucción de los glóbulos rojos, no tiene todo un cuadro clínico, respiratorio, circulatorio, mutaciones en el DNA. Entonces, todo esto de aquí me puede causar solamente la expresión de un gen. Entonces, eso debería ser entropía. ¿Ok, chicos? Entonces, estos serían primero conceptos determinados y ahora sí vamos a ver de lleno epistasis, ¿ya? Un gen, varios efectos. Sí, entropía. Un gen involucrado en varios aspectos, varios fenotipos. Bien, epistasis. Entonces, la epistasis viene del griego de tensión o que impide, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿cómo es que va a interaccionar un gen con otro? Mediante el enmascaramiento o la inhibición de su expresión, ¿no? Es ahí el nombre de epistasis, que significa gen enmascara. Es decir, lo que nosotros tenemos es el siguiente genotipo, ¿vale? ¿Cómo lo entendemos a la epistasis? Pues la epistasis básicamente es el enmascaramiento. Es decir, por ejemplo, este genotipo va a enmascarar a todos ellos. ¿Ok? Entonces, eso vendría a ser la epistasis, que enmascara o que impide su expresión. Entonces, lo va a enmascarar, lo va a parar su expresión, ¿no? Este puede ser en forma, por ejemplo, generalmente es cuando es homocigoto o heterocigoto, ¿vale? Está de forma homocigota, se acabó, nada de esto se expresa. Está de forma heterocigota, recesiva, se acabó, nada de esto se expresa. Entonces, ahora vamos a ver tipos de epistasis, ¿no? Pero en palabras resumidas vendría a ser eso, ¿vale? ¿Cómo es que un genotipo silencia a todos los demás? ¿Ok? Entonces, no, hasta ahora vamos a ver cómo es que se. Porque hay diferentes tipos de epistasis, pero en resumidas cuentas es eso, ¿no? Para tener una introducción. Luego vamos a ver cuándo realmente los silencias, si son heterocigotos, homocigotos, y ahí es donde aparecen las variaciones de epistasis. ¿Ya? Entonces, aquí algo importantísimo, ¿ya? La epistasis, ¿sí? ¿Cómo nosotros lo vamos a entender o cómo lo vamos a poder aplicar? Va a depender a nivel de fenotipo, ¿no? A nivel de fenotipo, es decir, la interpretación de los fenotipos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las proporciones
genotípicas no se van a ver afectadas. ¿Por qué? Porque la fecundación igual está ocurriendo. La formación de genotipos, ¿por qué se da? Porque se cruza un ovocito con un espermatozoide, ¿cierto? Se cruzan esos dos y ya ocurre la formación del cigoto. Esa es lo que es una fecundación de toda la vida, ¿cierto? Entonces, así se van a formar las proporciones genotípicas. Así se forman las proporciones genotípicas. Pero luego, ¿sí?, de acuerdo al tipo de interacción que ocurre, las proporciones fenotípicas van a verse cambiar, ¿no? Las clases pasadas veíamos que era mediante interacción de alelos, ¿cierto? La interacción de alelos es lo que cambiaba las proporciones fenotípicas. Ahora vamos a ir mucho más allá. Vamos a ver interacciones de genes, ¿ok? Entonces, repito, las proporciones genotípicas no se ven afectadas, porque igual, no es que ahora con metastasis va a haber dos espermatozoides fecundando un solo ovocito, ¿no? En ese caso, modificarían las proporciones genotípicas. Pero no ocurre eso. La fecundación se da igual, ¿cierto? Se da igual. Entonces, un espermatozoide, un ovocito, formando así las proporciones genotípicas. Lo que se va a cambiar es cómo interpreto ese genotipo, es decir, a nivel de fenotipo. ¿Ya? Entonces, así es como nosotros podemos entender. Lo que vamos a estudiar ahora es una epistasis solo de 2 genes, ¿vale? No vamos a entrar en una epistasis de 3 genes, 4 genes, porque ya sería unas 2 o 3 clases. Solamente epistasis de 2 genes. Entonces, por ejemplo aquí, tenemos que el precursor, ¿sí?, es incoloro y hay la acción de una enzima A ubicada en su locus A, es decir, es un gen que se va a traducir, va a producir la enzima A. ¿Ok? La presencia de esta enzima que va a ocasionar que este precursor incoloro ahora tenga un pigmento primario. ¿Sí? Ahora tenga un pigmento primario. Perfecto. ¿Qué más? Si tenemos la enzima B, ¿sí?, si tenemos la enzima B, ese pigmento primario se va a metabolizar hacia un pigmento final. Entonces tenemos la acción de 2 genes, ¿sí?, ubicados en el locus A y en el locus B, la acción de 2 genes que me van a permitir la obtención de un pigmento final. ¿Ok? Entonces, 2 genes están interactuando para obtener una pigmentación determinada. ¿Y qué es lo que va a ocurrir aquí cuando hay epistasis? Por ejemplo, ¿qué tal si no hay este gen? ¿No? O está en forma recesiva. Entonces, si no está este gen o está en forma recesiva, ¿qué va a pasar con esta reacción metabólica? ¿Se va a dar o no se va a dar? No se va a dar, se va a quedar en qué? En esta fase. Entonces, ¿el fenotipo cómo va a ser? Incoloro. ¿Sí? Un tipo de epistasis es esa. Otro tipo de epistasis, ¿qué tal si, por ejemplo, esta de aquí no está también, ¿no? Está en su forma recesiva? No se da esta enzima. ¿Qué color sería el individuo? Pigmento primario. ¿Sí? Se queda aquí. Entonces, sería otro fenotipo. ¿Y qué tal si sí están los dos o si interaccionan los dos? Tendríamos el pigmento. Entonces, como verán, hay varios tipos de epistasis. Es lo que vamos a ver en la clase de día. Los diferentes tipos de epistasis, pero basándonos en esta principal secuencia. ¿Sí? Basándonos en esta principal secuencia. Precursor incoloro, enzima A, pigmento primario, enzima B y pigmento final. ¿Ok? Entonces, antes de eso, vamos a recordar lo siguiente. ¿Cuáles eran las proporciones fenotípicas cuando teníamos un cruce de 2 genes dihíbrido? Cuando teníamos, por ejemplo, este cruce, ¿cuáles eran las proporciones fenotípicas? 1, 2, 1. ¿Cuál? 9, 3, 3. ¿Ok? Con esa de aquí va a ser tipo la proporción base. ¿Sí? La epistasis, ¿qué va a hacer? ¿Los genotipos lo va a modificar, sí o no? Los genotipos. No, ¿cierto? Los genotipos se van a seguir formando. ¿Qué es lo que va a modificar?
Entonces, todos los diferentes tipos de epistasis, ¿sí? Epistasis 1, epistasis 2, 3, 4, 5, 6, va a modificar estas proporciones. ¿Ok? ¿Cómo así, profe, va a modificar? Ponle, ahora ya no va a ser 9, 3, 3, 1, sino va a ser 15, 3, 1. Ahora 9, 3, 3, 1, ya no, sino va a ser 9, 6, 1. Ahora no es 9, 3, 3, 1, sino 12, 3, 1. ¿Por qué? Pero vamos a ver. ¿Vale? Pero en resumidas cuentas es este epistasis. ¿Modifica qué cosa? Las proporciones de los tipos. ¿Ok? Pues aquí lo junté estos dos, luego junté este de acá. Bueno, pero esto lo resumiríamos de esta manera la epistasis. ¿Vale? Repito, a partir de qué es esta. Yo les digo, por ejemplo, una pregunta que siempre les hago. La proporción 9331 es producto de una epistasis simple, por ejemplo, algo así, yo te la pregunto. No, ¿por qué? ¿Aquí hay epistasis o no? Aquí no existe epistasis. ¿Aquí estoy modificando algo? No, simplemente estoy tratando como si fuera genéticamente llana. O sea, cada gen me da un fenotipo determinado. ¿Qué es genéticamente llana? Yo digo, ¿estas proporciones pertenecen a una epistasis sin mucha fuerza o algo así? No, no existe epistasis. ¿No? Entonces, esta es la proporción que se van a cambiar debido a la epistasis. Bien, entonces, así básicamente para entender lo que ustedes hicieron, estos sumos que pueden hacer por su cuadro de Pooler o por sus cruces independientes. La idea es que tenemos estos cuatro fenotipos. ¿Ok? Es más, yo sí les sugiero aprendérselo eso, no es complicado, ¿verdad? Estos tres tesoros, ¿a qué corresponde? ¿Cuál sería la codificación? El 9, cuando los dos son dominantes. Listo. El 3, cuando el primero o el segundo, en el caso son muy iguales, ¿ya? Vamos a considerar el segundo recesivo, es decir, el segundo recesivo y el primero dominante. El de acá lo mismo, pero al revés. El primero recesivo y el segundo dominante. Y el último, los dos recesivos. ¿Ok? Entonces, estas formulitas de acá, tanto la proporción como la nomenclatura, les sugiero que se memoricen. ¿Vale? No es complicado, ¿no? Los dos dominantes, estos de acá son exactamente lo mismo, solo que están invertidos, es decir, el de acá lo considero el primero recesivo, el segundo recesivo, primero dominante, ahora al revés. Primero recesivo, segundo dominante, el resto, todos recesivos. ¿Ok? Entonces la famosa 933. Y aquí están los diferentes tipos de epistasis. Luego vamos a volver a esta tablita, ¿vale? Entonces, luego vamos a volver a esta tablita. Son los nombres, vamos a ver una por una. Listo, la más simple de todas. Epistasis dominante. ¿Qué vendría a ser la epistasis dominante? Simplemente el alelo dominante de un gen, ojo, el alelo dominante no es homocigoto dominante, ¿eh? Solo el hecho de estar dominante inhibe la expresión del otro gen. Solo el hecho de estar dominante, ¿vale? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, dos genes, el gen A y el gen B afectan el color de zapallo de verano. ¿Sí? Entonces, el zapallo de verano tiene tres genotipos posibles. ¿Sí? Color blanco, color verde y color amarillo. Tres fenotipos posibles. ¿Ok? Entonces, cuando es color blanco, existe la acción de la enzima I, ¿sí? Existe la acción de la enzima I, en la cual, ¿sí?, el alelo en su forma recesiva, por ejemplo, va a hacer que tener el compuesto B. ¿Okay? La acción de su forma recesiva hace que tengamos el compuesto B. ¿Ok? Listo. Luego, ¿sí?, este compuesto B, ¿sí?, me va a formar en su forma dominante aquí, la acción de decir en su forma dominante, el compuesto C. ¿Cómo ocurre la epistasis? De la siguiente manera. ¿Sí? Primero,
Primero, entonces tenemos dos genes, ¿vale? Acá tenemos los dos genes, ¿vale? Tenemos el gen A, y el gen B, ¿ok? Dos genes. Me dice lo siguiente, el gen A, ¿sí? El gen A en su forma recesiva, homocigota recesiva, ¿qué fenotipo me va a producir? El gen A en su forma recesiva, ¿qué fenotipo? Este de acá, ¿cierto? La producción del compuesto B, ¿o no? ¿Sí? Entonces, este gen A en su forma recesiva, ¿verdad? La producción del compuesto B. Entonces tenemos dos fenotipos posibles. ¿Ok? La producción. Entonces, tenemos el gen A, ¿vale? Y el gen B. El gen A en su forma homocigota recesiva, ¿permitía el color, sí o no? En su forma homocigota recesiva permitía el color, ¿cierto? Acá nosotros vimos eso de, no, en su forma recesiva permitía el color. Entonces, básicamente, el gen A, ¿qué hace? Hace que tenga, el zapallo tenga un color determinado, ¿sí? En su forma recesiva permite el color. Pero ¿qué pasa si está en su forma dominante? ¿Qué pasa si este de acá está en su forma dominante? La enzima no se produce, ¿cierto? Por lo tanto, nos quedamos con este fenotipo, ¿cierto? Entonces, en su forma dominante no permite el color. ¿Sí? Es por eso el nombre de epistasis dominante. ¿Por qué? Porque en su forma dominante inhibe absolutamente todo. ¿Ok? En su forma dominante inhibe todo. Una vez que está inhibido, para que se produzca el pigmento B o el gen B, ¿qué tuvo que haber pasado? Eso tiene que ser recesivo, ¿cierto? Si esto era de esta forma, ¿me importaba cómo es el genotipo de este o no? No me importa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se paró, pues. Se paró aquí la reacción. Entonces, si es recesivo, ahora sí puedo interesarme en el gen B. El gen B tiene dos opciones. O bien es igual, homocigoto recesivo o dominante. ¿Cierto? Homocigoto recesivo. Para aquí otra vez, ¿cierto? ¿Qué color sería? Color verde, ¿cierto? Sería un color verde. Y si es dominante, ahí sí se continúa la reacción, ¿sería qué color? Ama. Listo. Entonces, esta es la caracterización del gen. Ahora volvemos a esto, ¿vale? Volvemos a la. Por eso decía que intentemos memorizar esta fórmula de acá. Dime. ¿Cómo? Claro. Esa es la característica o sea, este de aquí, ¿por qué? Por eso este tipo de epistasis me dice lo siguiente, ¿no? Esta enzima 1 se produce siempre y cuando esta sea homocigoto recesiva, ¿no? Es la característica de la enzima 1, ¿no? Si el genotipo es dominante, esta enzima 1 nunca la produce. La característica de esta. Lo mismo con esta enzima 2. Para que se produzca esta enzima 2 tiene que ser dominante. Si es homocigoto recesiva, nunca va a producir esta enzima 2. ¿Sí? Entonces, tenemos dos proporciones. ¿Cuáles se juntarían para formar esta epistasis dominante? ¿En cuáles sí se expresaría el color? ¿Acá se expresaría sí o no? Sí, ¿cierto? ¿Por qué? No, en la casa se expresaría. ¿En esta se expresaría? No, ¿cierto? ¿Acá?
¿Acá? Sí. Y aquí. Entonces, ¿cómo serían las proporciones? 12, 3, ¿cierto? Y de acá 3. Esas serían las nuevas proporciones epistolarias. ¿En cuál? Porque son los dos cosas. Recuerda que de acá. Este permite el color, ¿cierto? ¿Permite el color acá o no? Sí. Acá. También. Entonces, ¿qué color sería este de acá? No, el de acá, ¿qué color sería? Amarillo. ¿Y el de acá? Verde. ¿Sí? ¿Y este de aquí qué color sería? Blanco en color, ¿no? Entonces, a este tenemos el primer caso de epistasis. ¿No? Vamos colocando acá. Aquí vamos a hacer el cuadro de resumen, ¿vale? Tenemos 9, le acabo de repetir bastante el cansancio, ya lo dije tantas veces que estoy cansado. 9, 3, 3, 1. ¿Ok? ¿Cuáles son los fenotipos posibles? Ambos genes dominantes, ¿sí? ¿Qué debería ser de acá? Dominante el primero, recesivo el segundo, homocigoto recesivo el segundo, y de acá, y de acá. Pregunta, ¿cómo obtuve estas proporciones? ¿Qué tuve que cruzar para obtener estas proporciones? Un dígido, ¿ok? Cerrado, siempre eso, ¿vale? Para obtener estas proporciones, sí o sí tuve que tener un cruce dihíbrido. Es decir, cruzar esto con esto. ¿Ok? Entonces, si yo te doy estas proporciones epistáticas, ¿provienen de qué cruce? De un dígido. ¿Ok? Esto es fundamental, ¿ya? Listo. Entonces, la primera es en las cuales se denomina epistasis dominante, ¿sí? Las cuales nosotros vamos a juntar esto de acá, ¿cierto? Esto sería 12, 3, 1. Epistasis dominante. ¿Ok? ¿Claro hasta acá, chicos? ¿Retiro? Ya, epistasis dominante. Listo. O también se le denomina simple dominante, ¿ya? Epistasis simple dominante o dominante. Bien, la otra, epistasis recesiva o simple recesiva. Entonces, esto es exactamente lo mismo, pero al contrario, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Tenemos aquí un precursor albino, ¿ok? Un precursor albino. Entonces, aquí el alelo recesivo de un gen inhibe la expresión del otro gen, ¿ok? El alelo recesivo de un gen inhibe la expresión del otro gen. Entonces, acá, por ejemplo, su forma recesiva, ¿qué ocurre? Se queda en albino. ¿Cierto? ¿Me interesa lo que pasa acá? No. Listo. Ok, es dominante. Seguimos. Acá tengo dos opciones, ¿cierto? O bien llega a ser acuti o se queda en negro si es homocigoto recesivo. Entonces, volvamos a hacer aquí este análisis. Entonces tenemos lo mismo, ¿vale? Dos genes, ¿cierto? Gen A con sus dos formas, ¿sí? Y el gen B también con sus dos formas, ¿ok? Bien, el gen A, está en su forma homocigota recesiva, expresa o no expresa todo.
Homocigota recesiva. No expresa, ¿cierto? No pigmentación. Por eso decía que es lo mismo que el primero, solo que al revés. El dominante se expresa todo. Listo. Seguimos. El B. Homocigoto recesivo. Color negro. ¿Cierto? ¿Y el otro? Agutino. Listo. ¿Cómo se van a afectar las proporciones fenotípicas? ¿Cuáles se juntarían? ¿Esto sí va a tener color? Sí, ¿cierto? ¿Cuál? Sí. Sí. No, esto no. ¿Cómo se llaman las proporciones nuevas? 9, 3, 4. ¿Ok? Entonces, cuando hay epistasis simple, las nuevas proporciones van a ser 9, 3, y ahora sí 9, 3, 4. Aquí me olvidé que nosotros podemos colocar una nomenclatura a todo esto, ¿vale? Que es básicamente lo siguiente: si el gen A está en su estado dominante, todo lo demás no me interesa. Lo mismo acá. Si el gen A está en su estado homocigoto recesivo, profe, pero no está en su estado recesivo, no, pues, no existe el estado recesivo, ¿cierto? En caso recesivo, para que se exprese, tiene que ser homocigoto recesivo. Pues está en su estado homocigoto recesivo, todo lo demás no se junta. Entonces tenemos aquí la proporción 9, 3, 3, no, 9, 3, 4. ¿Ok? Y aquí tenemos nuevamente esto, ¿no? Tenemos aquí el gen A, en su estado recesivo no permite el color, en su estado dominante sí lo permite, y el gen B, en el cual tenemos esos dos fenotipos diferenciados. ¿Sí, chicos? ¿A ver todas? ¿Cómo? Ajá, o sea, ¿por qué no hay pigmentación? Pues? ¿Por qué no hay pigmentación? Porque está en su estado homocigoto recesivo, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo está en su estado homocigoto recesivo? Acá y acá. Es decir, los dos tienen el mismo fenotipo. ¿Okay? En este caso, ¿qué fenotipo es? Blanco, ¿no? Cuadrito. Sí o sí. Solo alelo. Solo alelo dominante. Ya, listo. Entonces, tenemos las primeras dos epistasis, ¿vale? Ahora vamos a ver un poquito de dificultad. Entonces, un ejemplo claro de epistasis es bastante estudiado, es el tema del labrador, ¿vale? El labrador, el pelaje del labrador solamente estas tonalidades se debe de epistasis. Entonces, en el labrador, por ejemplo, vamos a ver lo siguiente, ¿vale? En el labrador tenemos dos genes. Primero, siempre cuando hablamos de epistasis, nosotros tenemos que localizar los dos genes, ¿ok? En este caso, por ejemplo, no es no pigmentación el recesivo, sino es una pigmentación leve, ¿no? O poca presencia de melanina. Entonces, en este caso tenemos el gen E, ¿sí? Tenemos el gen E, que me dice tiene dos fenotipos posibles. ¿Sí? El gen E tiene dos fenotipos posibles. Uno, en su estado dominante o homocigoto recesivo, no se deposita en el pelo. ¿Sí? Aquí no se deposita en el pelo. Entonces, si la melanina no se deposita en el pelo, simplemente pues, no tiene coloración, ¿cierto? Y se acabó. Es una epistasis recesiva, ¿cierto? Porque en este estado no se está depositando en el pelo. Entonces, en cambio, en su estado dominante, sí hay deposición de melanina, ¿cierto? Y luego tenemos el tipo de melanina, ¿sí? Si
tenemos, por ejemplo, el gen B en su estado, vamos a seguir el estado homocigoto recesivo, ¿qué color es? ¿Qué tipo de melanina? Chocolate, ¿no? Color chocolate. Y el dominante, color negro. Listo. Les hago la siguiente pregunta. Tengo un individuo, les doy esta frase, ¿no? Un individuo, negro homocigoto con genes epistáticos, ¿okay? Negro homocigoto con genes epistáticos. ¿Cómo sería el genotipo de ese individuo? Con genes epistáticos, y tengo que indicar el tipo de epistático, es importante. Epistasis recesivo. Epistasis recesivo. ¿Ok? Negro homocigoto con genes epistáticos. ¿Cómo sería su genotipo? Y existe una epistasis recesiva. ¿Ok? Entonces, primero, para que exista epistasis recesiva, ¿cómo tiene que ser el primer gen? ¿El gen que da la pigmentación? ¿Dominante o recesivo? No, para que se dé la pigmentación. Dominante. El primer gen tendría que ser dominante, ¿cierto? Entonces, en este caso sería pues el gen dominante. Para que sea negro, ¿qué color tendría que ser? También dominante, ¿cierto? Es el genotipo, ¿correcto? ¿Pero qué me dicen? Que es homocigoto. Entonces, ¿cómo sería? Ese dice eso, que no. ¿Ok? ¿Y chicos? Si les digo, por ejemplo, esta frase, blanco homocigoto. Esta frase, blanco homocigoto con genes epistáticos y el tipo de herencia es epistasis recesiva. Primero, analizo. ¿Tiene coloración? Bueno, blanco es sin coloración. No, blanco es como el vino, ¿no tiene coloración? No. Entonces, se acabó la historia, ¿no? ¿Me interesa todo lo demás? No. ¿Sí? No, por eso, yo sé que, ¿por qué digo que eso de acá es epistasis recesiva? Por eso, puedo colocar otra letrita, ¿no? Pero tengo que considerar el primer gen, ¿sí? Homocigoto, recesivo, ¿sí? ¿Ok? ¿Claro, chicos? Ya, vamos a pasar. Acá lo mismo, ¿vale? Listo. Ahora, genes duplicados. Genes duplicados, porque está duplicada también, ¿no? O acumulada. Entonces, ¿qué me dice? Ocurre cuando el alelo dominante de cualquiera de los dos genes produce el mismo fenotipo que el otro alelo. Así, simplemente leyendo esa frase. Ocurre cuando el alelo dominante, no es homocigoto dominante, ¿vale? Es alelo dominante. Cuando digo alelo dominante, ¿qué quiere decir? Uno menos la raíz. Se acabó. ¿Sí? Es alelo dominante. Entonces, cuando el alelo dominante de uno de los fenotipos produce el mismo fenotipo que el otro alelo. ¿Ok? Entonces, aquí por ejemplo, supongamos, este aquí me produce un fenotipo. Aquí tenemos un homocigoto recesivo, ¿vale? Vamos a utilizar este ejemplo, ¿ya? Cuando está, por ejemplo, en su estado homocigoto recesivo, ¿sí?
¿Ok? Este aquí es una forma alargada. ¿Ok? Le da la tapa de forma alargada. Pero cuando está en su forma dominante, me da una forma esférica. ¿Ya? Y de acá también va a dar una forma dominante, una forma alargada, ¿no? Y de acá una forma ¿ya? ¿Qué va a pasar aquí, chicos? Acá me dice lo siguiente, ¿ya? Acá me dice lo siguiente: cuando un alelo está en su forma dominante, ¿vale? Cuando un alelo está en su forma dominante, me va a dar exactamente el mismo fenotipo del otro alelo en su forma dominante. ¿Ok? Eso es lo que me dice. Cuando tengo un alelo en su forma dominante, me va a dar exactamente el mismo fenotipo del alelo. Sin embargo, cuando cualquiera de los dos está en su estado recesivo, ¿sí? Cuando cualquiera de los dos está en su estado recesivo, me da otro fenotipo. ¿Ok? Y a su vez, cuando los dos están en su estado recesivo, me da un tercer fenotipo. Entonces aquí tenemos tres fenotipos posibles. ¿Sí? Entonces, cuando están ambos en sus formas dominantes, es como si tuvieran una duplicada. ¿Sí? Se duplican, por eso se llama herencia duplicada. Me dan un fenotipo. Cuando está cualquiera de los dos en su estado homocigoto recesivo, me da un segundo fenotipo. Pero cuando están los dos en su estado homocigoto recesivo, me dan un tercer fenotipo. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cuál los juntaríamos? Este de aquí me da un fenotipo, ¿cierto? Este me da un fenotipo determinado, listo. Este de acá me da un fenotipo. Sí, porque los dos son recesivos. Los dos son recesivos, ¿cierto? Sí. Y cuando están en estado ambos recesivos, me dan. Entonces, este es el epistasis acumulado, ¿vale? Los cuales, repito, cuando los dos están en su estado dominante, los dos, no es que solo uno esté en su estado dominante y ya se acabó, no, los dos tienen que estar en su estado dominante para dar un fenotipo determinado. En este caso, por ejemplo, tenemos la forma de disco, ¿sí? La forma de disco. ¿Ok, chicos? Entonces, aquí tenemos lo que les había dicho, ¿ya? Ambos, ¿sí? Ambos me dan. No son ambos son formas esféricas, ¿ya? Anota ahí. Ambos, ¿sí? Me dan forma de disco, forma esférica, forma de disco, forma esférica. Sin embargo, ¿sí? Cuando están en su forma de dominante, o perdón, en su estado de homocigoto recesivo, de acá, me dan esta forma de agregada, ya una tercera forma. Entonces vamos a colocar aquí epistasis agregada, o efecto acumulativo, en los cuales voy a juntar solamente este de acá y los dos. 9, 6. ¿Ok, chicos? 9, 6. Bien.
Basta que solo uno sea dominante para tener el mismo fenotipo. ¿Cuál sería la proporción entonces? Epistasis doble dominante. Esta es la más simple de todas. La más difícil, la verdad, es esta, ¿ya? La duplicamos. Las otras son epistasis doble dominante. Basta que uno tenga su estado dominante para tener el mismo fenotipo. Entonces, ¿juntaríamos a quiénes? A todos, ¿cierto? Porque no hay ningún dominante. Proporción de 15 a 1. ¿Ok? Proporción de 15 a 1. Listo. Es doble dominante. Y la última, la doble recesiva. ¿Sí? Bastaría que solo un par recesivo de cualquiera de los genes para manifestar el fenotipo mutante. Entonces, en este caso es todo lo contrario, ¿cierto? Basta que uno sea en su estado homocigoto recesivo para tener el mismo fenotipo. ¿Okay? Entonces es exactamente lo contrario, ¿cierto? Epistasis doble recesiva. Basta que un gen tenga su estado homocigoto recesivo. ¿Este lo tiene? Sí. Lo tiene. Lo tiene. Para tener todos el mismo fenotipo. Entonces, ¿cuál sería la proporción? 9. 7. 9. 7. ¿Ok? Basta que uno tenga su estado homocigoto recesivo para todos tener, ¿sí?, el mismo fenotipo. ¿Ok? Y la epistasis doble recesiva, la última, ¿sí?, la ultimita. Básicamente esta última, para que no ocurra la pigmentación, ¿sí?, me dice, para que no ocurra la pigmentación, ambos genes, ¿sí?, ambos genes tienen que estar en su forma recesiva. ¿Ok? Entonces, para que no ocurra la pigmentación, ambos genes deben estar en su forma recesiva. ¿En qué caso podría no ocurrir la pigmentación? No, pues si lo hago la U, esta de acá, o mejor dicho, ya, para que ocurra la pigmentación, ambos, ¿sí?, tienen que ser alelos dominantes. Doble recesiva, ya está. Esa de acá, la doble. Porque la otra está clara, ¿no? La doble recesiva. ¿Sí? Bastaría solo con uno para que, no sé qué más ejemplos aquí. ¿Sí? Bastaría solo con uno para que sea, entonces todos ellos se van a juntar, ¿cierto? 9 y 7 sería la doble recesiva. Y la doble dominante recesiva, epistasis doble dominante recesiva. Ya. ¿Cómo se ve de acá? Doble dominante recesiva. Me dice, se produce con el alelo dominante de un locus, el alelo dominante de un locus
y el recesivo de otro locus suprimen la acción de los otros dos alelos. Vamos a empezar con esta figura, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, el siguiente fenotipo, ¿sí? En el cual los dos son dominantes. Sin embargo, el siguiente gen en su estado dominante, suprime la acción del primer gen. ¿Ok? En su estado dominante suprime la acción del primer gen. Entonces, para que se suprima esta acción, por ejemplo, aquí, ¿qué color sería este individuo? Si me dicen que el segundo gen en su estado dominante suprime la acción del primero. Acá lo suprime, ¿cierto? Ahora, es doble dominante, ¿ya? Cumple dos características. La primera, el alelo dominante suprime al gen, ¿vale? Listo. Y la otra característica, ¿por qué es doble dominante? Porque en su estado recesivo, el primer gen, ¿sí? En su estado recesivo, ¿qué va a ocurrir? No va a haber pigmentación. Es decir, el alelo recesivo ¿qué me dicen? Me dicen que este en su estado dominante suprime, ¿cierto? Entonces ya que en su estado dominante, ¿qué va a hacer? Suprime. Por lo tanto, en su estado recesivo, ¿qué ocurre? Da la coloración, ¿cierto? Permite la coloración. Permite la coloración. ¿Pero por qué es doble dominante? Recesiva todavía. Porque el siguiente gen, el primer gen, en su estado recesivo, ¿qué va a ocurrir? No hay pigmentación, ¿no? En su estado recesivo, no pigmenta. En su estado dominante, pigmenta. Entonces, para que se pigmente, tiene solo una opción. ¿Cuál es la única opción para que se pigmente? Para que se pigmente solo tiene una opción. ¿Cuál sería? Para que salga. Para pigmentarse solo tiene una opción. ¿Cuál sería? A mayúscula igual. ¿El otro gen tiene que ser de forma? Para pigmentarse solo tiene esta opción, ¿cierto? Todo lo demás no se pigmenta, o mejor dicho, todo lo demás tiene el mismo fenotipo. ¿Ok? Entonces es por eso que aquí justamente la llamamos como 9 13. ¿Por qué? Repito, porque el primer gen solo pigmenta en su estado dominante, ¿cierto? Y el segundo gen suprime al primero en su estado dominante. ¿Ok? Entonces por eso se llama epistasis doble dominante recesiva. ¿Ok? Entonces, solo se pigmenta en el estado dominante y lo suprime el gen en su estado dominante. Entonces tenemos esta única combinación posible, ¿cierto? Todos los demás, ¿sí? Acá lo está suprimiendo. Acá no lo suprime, acá, pero ¿qué ocurre? No hay cloración. Acá tampoco hay cloración. Se salva de la supresión. No, aquí no suprimió, ¿no? Entonces, aquí no hay coloración. Entonces, acá, por cierto, no lo suprime, se salva de la supresión, pero ¿qué ocurre? Ya. No, de acá sería, ¿cierto? Sería 9, 3, 3 y 3. ¿Ya, chicos?
1, 2, 3, 4, 5, 6 epistasis, ¿vale? Y estas serían sus proporciones. Y esto sería lo que corresponde a epistasis, ¿ya? Ya chicos, vamos a dar un descanso, ¿vale? No, mitad, mitad. Sí. Ya chicos, hasta las... ¿qué hora es? Hasta las 9. Ya empezamos con el ejercicio, ¿ya? Con picó la costilla. Sí, quedó dormido. Hace sueño. Hizo que me levanté tarde. Yo también. Yo vi todo estaba oscuro y dije, es falta. Estoy en la... Me movió, mi papá me despertó porque eran las 5. Estaba oscuro.